This is Work and Learn Abroad. Bienvenidos a un nuevo episodio de Work and Learn Abroad. El día de hoy tenemos a una profesional en Software Engineer, su nombre es Laura. Nos va a estar comentando cómo ella logró salir de su país, la experiencia de trabajar en una lengua que no es la de ella, cómo logró negociar los trabajos acá en Irlanda y además nos va a dar ciertos tips de cómo conseguir y cómo hacerlo por nuestra propia cuenta. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien. Feliz porque es viernes. Feliz de que sea viernes, en efecto. Sí. Tal vez si comenzamos porque nos contés un poco acerca de vos. Sí, soy de Venezuela, Caracas originalmente. Estudié Ciencias de la Computación y por 5 años, la carrera es por 5 años en la UCB y eso es todo. Ok. ¿Cuál fue tu motivación para salir fuera del país? Cuando estaba en la universidad, bueno, realmente viene de más atrás de la universidad. Mi hermano es ingeniero de computación y él viajaba mucho. Y yo siempre estaba fascinada por eso. Y decía, estaba decidiendo entre estudiar computación o química, que también me encanta. Y al final dije, bueno, que se alinea más con una de las cosas que quiero hacer en el futuro, en mi vida futura, que es viajar. Uh-huh. Y empecé a estudiar computación y después de eso, de cierta manera siempre sentía que quería viajar. Y dije, bueno, esta es una carrera. Después de eso, con la situación del país, que se fue poniendo cada vez peor, mi esposo, que en ese momento era mi novio, me dijo, bueno, ¿por qué no nos vamos juntos? Y ya yo estaba trabajando, tenía 4 o 5 años trabajando en Venezuela y dije ok, y alineamos como que cada uno quería salir del país por razones diferentes, profesionales y personales, y dije ok, mejor 2 que 1. Y nada, lo que hice allí fue decir que sí y planificamos cada uno. ¿Cuánto tomó la planificación? 1 año. El factor más importante, ¿cuál pensás que era? El dinero. Dinero. El dinero y los documentos que necesitas para salir del país. La burocracia para salir del país, básicamente. En este momento ibas a salir y no tenías nada, no sabías todavía qué ibas a hacer. Tenía ahorros. En 2009 fui a presentar mi tesis en Las Vegas, uh-huh. Mi tesis de grado, después de haber terminado, en un paper que hicimos con nuestro tutor de tesis, y ese dinero que me habían como facilitado ayudado, parte de mis padres y parte que yo había ahorrado por mi trabajo, en vez de gastármelo todo en ese viaje, lo que hice fue guardar mucha parte de ese dinero y eso fue como la base. Okay. Pero tenías que comprar tiquetes y tenías que escoger a un país y tenías que fueron varias razones, varias cosas que se hicieron. El plan fue, ok, necesitamos el dinero, escoger un país, ¿qué vamos a hacer? Inicialmente mi novio se iba a ir a estudiar a España y a mí, vamos a decir que soy adicta a estar aprendiendo continuamente. Okay. Y dije, ok, esto es una buena opción. Y dije, bueno, un máster sirve también. Ya había hecho un máster en Venezuela, lo acababa de terminar y empecé a mirar másters en Barcelona. Sacamos las cuentas, él también eligió otro máster. Conseguimos todos los documentos que necesitamos porque en los Masters Degree te piden una serie de documentos que necesitas recolectar, los que necesitas recolectar para tener, por ejemplo, una visa de estudiante en España, en ese caso o en ese momento. Eso fue lo que tomó 1 año. Y finalmente conseguir todo el dinero que necesitas para pagar el máster más lo que necesitas para vivir en ese momento. Cuando, saliste de España. Saliste de Venezuela y te fuiste a España al final, ¿o? Sí. Sí, ok. Sí se hizo entonces. Sí, claro. Se llegó a la meta, se compró. ¿Y qué fue el sentimiento que tenías ese día antes de salir hacia España?
Porque ibas a ir a estudiar. Fue extraño porque estaba saliendo, era la primera vez que salía de mi casa, es decir, no había salido, Ujú. vivía con mi mamá para ese momento, iba a salir del país, de mi casa y con un extraño que, claro, no era un Sí, extraño, era mi novio. Pero nunca habías convivido. No había convivido con él y dije, bueno, ok, vamos. Allí probamos. Tenía cierta seguridad porque me llevaba muy bien. Y eso fue una de las cosas. Estaba un poco emocional en ese momento, en el sentido de que estás dejando, obviamente como dice la gente, metes tus 25 años en una maleta. Sí, sí. Pero siempre había querido viajar y por otro lado estaba muy feliz de emprender esa rutina. ¿Cuánto tiempo estuviste en España? Un año. Un año. Hice casi un año. Viví en Barcelona casi un año haciendo un máster y estuvo muy, muy bien. ¿Lo terminaste? Sí, claro, Sí, ok. lo terminé. Una vez que lo terminaste, pues viene la siguiente pregunta. ¿Me quedo, no me quedo, me devuelvo, qué hago? El plan nunca fue quedarse en España. Okay. Yo tuve como 2 entrevistas de trabajo, pero fue por suerte, porque las miré por suerte. Pero el plan nunca fue quedarse en España por varias razones. España es un país que es muy bonito, pero para darte una visa a no europeo es algo complicado. Okay. Y otra de las razones es queríamos ir más allá. Okay. Como, por ejemplo, yo quería conocer otro país también. Y aparte de eso, en la parte técnica, habían países mucho más avanzados, como Okay. Irlanda. En ese sentimiento de buscar un nuevo país, pues te estabas terminando siendo estudiante, terminando de estar estudiando, vas a tener que pasar a trabajar, ¿verdad? Entonces Claro. tienes que comenzar a hacer entrevistas, prepararte y todo, y además de los papeles para trabajar. Uh-huh. ¿Qué podrías decirle a la gente que tal vez está ahorita también estudiando y dice, bueno, yo no pienso devolverme a mi país, qué opciones tengo y me gustaría estar en otro lado? ¿Cómo podría atacar ese problema? Un primer consejo es, antes de hacer un máster, decidir bien. Por ejemplo, si yo pudiese volver al pasado, Uh-huh. decidiría por hacer un máster más técnico. Si un máster en Project Management. Okay. Haría un máster más técnico. Seguramente me serviría más. Eso sería lo primero. Lo segundo es cuando ya decías que no te quieres regresar. En ese caso nosotros, mi pareja y yo sabíamos que no nos íbamos a regresar. Tuvimos varias cosas que tomamos en cuenta. Investigar qué opciones habían. Y la segunda, había un buen amigo aquí viviendo en Irlanda que trabajaba en una compañía. Okay. Así fue como salió Irlanda, nombre. Una de las cosas fue, él nos invitó, nos dijo, bueno, vengan a conocer Irlanda para que vean qué tal les parece. Eso, considero que si tienes la posibilidad de viajar al país donde vas a decidir, nada más para hacer como un overview de lo que está allí, es ideal. Uh-huh. Es muy bueno. Y tener a alguien que esté allí, que esté trabajando, tiene una plus, ventaja. Sí. Si no, pues escuchar tu podcast porque tiene mucha información. Muchísimas gracias. Aquí se trata de ayudar a la gente porque nosotros estuvimos ahí, ¿verdad? Sí. Y era lo que comentábamos antes del podcast, que uno a veces carece de las herramientas, de cómo se hace, y conectándose con la gente es como realmente uno puede aumentar el conocimiento de, bueno, voy a intentar esto otro. Algo que se menciona mucho en el podcast es el networking y lo de... Es importante. De exactamente, que vos me lo estás mencionando ahora, que es eso de conectarse con la gente que está ahí, ver cómo está el país, ir ahí. Leer muchas noticias ayuda también, del país donde quieres ir, porque quieres saber cómo está ese país económicamente. Y, por ejemplo, saber cómo es su healthcare, saber cómo es, por ejemplo, si quieres hacer commuting, la renta, cuánto te cuesta alimentarte, todo ese tipo de cosas son cosas pequeñas que quizás las vas a ver, alimentarme no es como mucho, ¿no? Pero cuenta, cuando lo vas sumando todo cuenta. Una de las cosas que en mi caso sucede es
Costa Rica no tiene muchos convenios con países para tener facilidades de trabajo, para tener visas, digamos. México, según creo, si sos profesional, ellos tienen el Tratado de Libre Comercio del Norte, de Norteamérica, digamos, donde incluye a México, Canadá y Estados Unidos, y entonces eso les facilita tener visas de trabajo. La Unión Europea, ellos trabajan y se mueven como quieran. En el caso de Costa Rica, no. En el caso de Venezuela, ¿cómo lograste resolver? Eso también es otra cosa que debes ver. Por ejemplo, en España, como lo mencioné, no es fácil conseguir una visa si no eres europeo, así como otros países. Pero en Irlanda, que fue uno de los países a considerar, también consideré Reino Unido, tienes que ver qué tan fácil es tener una visa. Por ejemplo, no es lo mismo conseguir una visa en Estados Unidos que en Irlanda. Y Irlanda, dentro de los países de la Unión Europea, es como uno de los más fáciles si estás en tecnología, es uno de los más fáciles de obtener porque solo te piden como un rango de... te piden skills. Los skills, hay algo que se llama critical skill, que antes tenía otro nombre, Green Card tenía otro nombre antes. Y cuando tú lees todas esas como requisitos, o si tu carrera entra o no es específicamente de tecnología, puede ser otra carrera, cuando lo lees dices, ok, aquí puedo, mi profesión entra en este ámbito. Eso es una de las cosas que... Dentro de las técnicas que vos conocés, ¿qué podría aprovechar la gente? Un consejo que doy es leerse todos los sitios oficiales del país. Por ejemplo, leer cuando quieres conseguir un trabajo, cuando ya llegas y estás en un país que no es de tu habla, obviamente estudiar el lenguaje, pero también tienes que averiguar cómo son las regulaciones laborales. En este caso, si lees las regulaciones, puedes ver dónde tu profesión encaja. Eso es importante. Mucha gente digámoslo así, sin que suene un poco arrogante, es ignorante de que esas regulaciones y facilidades existen para ti, solo que a veces somos un poco flojos. ¿Podrías mencionar alguna de las facilidades que provee Irlanda? Claro, una de las cosas que he notado es la gente quiere trabajar acá y piensan que nada más las empresas les pueden hacer sponsorship, pero no es siempre el caso. Ahí en la regulación del trabajo de Irlanda, sí creo que se llama así, no recuerdo bien el nombre, pero lo puedes conseguir en el website del trabajo. Sí. Hay una regulación que te dice, para pedir un trabajo, no solamente te tienen que hacer sponsor de la visa, puedes hacerlo tú mismo. Y eso fue lo que yo apliqué. Por ejemplo, yo conseguí la leí, dije, ok, en vez de decirle a una empresa, porque es más difícil que una empresa quiera, quizás sí te pueden hacer sponsorship, pero no todas las empresas lo hacen. Lo que puedes hacer es decir, voy a ir a las entrevistas, perfectos, en el momento en que llegue la parte de negociar, tú lo que necesitas es tener una oferta de trabajo y después con eso tú vas una oferta de trabajo que esté firmada, llenas tus planillas, tus formularios y después de eso lo llevas al DEGI, creo que se llama así, con todos tus documentos y aplicas por ti mismo. Solo que tienes que aplicar por ti mismo, tienes que tener el dinero disponible para hacer la aplicación. Y eso es algo muy importante. Es el mismo proceso que una empresa hace. Okay. Pero lo haces tú. Eso es muy importante lo que vos mencionabas, porque a veces nos limitamos a que solamente el patrocinio o el sponsorship no lo puede hacer la empresa. Entonces a veces cuando estamos del otro lado del charco, entonces decimos, ¿qué empresa va a pagar por mí? Claro. Porque a veces en nuestros países tenemos escasez y entonces tengo que ir a negociar y entonces acá el mercado en el punto que está hay bastante demanda de profesionales y eso a los profesionales que están escuchando el podcast pues pueden aprovecharlo.
por dos formas que vos decías. Una, bueno, si que vos estás en una posición económica de yo sí tengo el dinero Ujú. y voy a hacer mi propio sponsorship y voy a decirle a la empresa, yo le doy unas facilidades para venirme, pues lo voy a hacer, porque Claro. eso es lo que te más afina a vos. En otras ocasiones las mismas empresas te hacen el sponsorship y es cuestión de nada más de comenzar a tocar puertas y no verlo tan imposible. Hay otra vía que se me acaba de ocurrir ahora que estamos hablando, que es inicialmente cuando llegas, por ejemplo, yo llegué a Irlanda llegas como turista y después te pasas como estudiante. El propósito de llegar a Irlanda inicialmente obviamente era trabajar, pero yo sabía leer inglés y no podía hablarlo, me bloqueaba. Entonces fui a un curso por 6 meses y una de las facilidades que tiene Irlanda, o tenía en ese momento, es que hacías tu curso de inglés por 6 meses y después podías trabajar 40 horas semanales, full time. Mientras estudias. Con la visa de estudiante. Ok, perfecto. Ahora eso ya no está cambiando. Funciona así porque la gente abusó del sistema. Las personas que venían abusaron del sistema y ellos cambiaron la regulación. Ahora creo que se puede. Todavía puedes trabajar full time, pero solo en los periodos de summer, verano, Christmas y todo esto. Ok, bueno, pero eso no sigue siendo una opción. Sí. ¿El venezolano a cuánto tiene derecho con entrada de turista a Irlanda? La verdad no recuerdo, pero Son meses. Ciertamente antes no necesitabas solicitar una visa. Ajá. Antes solamente creo que lo anunciabas, si mal no recuerdo, porque fue hace mucho tiempo, ¿sí? Pero realmente llegabas y lo que hacías era, entrabas por inmigración, decías qué era lo que ibas a hacer, ellos te ponían tu stamp de hasta cuándo te podías quedar, como 1 o 2, ahora ya recuerdo. Eso te lo ponían en el aeropuerto. En el aeropuerto, Okay, te lo perfecto. ponen en el pasaporte y después hacías tus trámites para ser estudiante. De nuevo, como los venezolanos también abusaron de ese sistema y como había una masiva emigración en ese momento, Irlanda y otros países como UK pusieron visa a los venezolanos. Antes no existía. Bueno, que se averigüe la gente ahí a ver cómo está funcionando. Entonces es siempre importante averiguar. Hay países donde no necesitas visa para entrar, pero hay países donde sí necesitas visa. Y ahora Irlanda necesitas una visa para entrar primero. Vos mencionabas el tema del lenguaje, que no te funcionaba al principio muy bien lo del inglés y todo. Alguna de las preguntas que tratamos acá de responder es ¿cómo se siente uno a trabajar en un idioma que no es el idioma de uno, verdad? A veces, ¿cómo te sentís al trabajar en inglés siendo no inglés tu primer a veces es lengua materna? Es complicado. Cuando estaba aprendiendo, tuve la suerte de que una de mis profesoras era irlandesa. Y ella lo primero que nos decía era tienes que hacer ¿Aprendiendo en dónde? ¿Acá o aquí? Aquí. Lo primero que nos decía es tienes que hacer un switch de tu mindset, como de tu pensamiento. Y en el momento en que haces eso, y aparte no es lo mismo aprender en la universidad en tu país natal que aprender en el sitio donde estás viviendo. Y tienes que hacerte inmerso. Luego, cuando empiezas a trabajar, comienza otra parte, que es básicamente la parte de tienes que comunicarte con otros técnicamente, tienes que saber cómo comunicarlo. Es un poco complicado, pero una vez que ellos entienden y tú entiendes, y la gente aquí es súper paciente, los irlandeses son muy pacientes y muy colaboradores en ese sentido, porque hablan muy rápido, la verdad que tú te adaptas fácilmente. Y también la motivación, si tú estás motivado, puedes aprender. Conozco casos de gente que ha estado aquí por 10 años y no saben ni una palabra de inglés. Y digo, wow, ¿cómo? Pero bueno. En esos momentos, ¿has tenido momentos de frustración del idioma donde vos decís, no me logro hacer entender? Sí, al principio un poco. He tenido casos en los que me ha costado decir lo que quiero transmitir en términos, por ejemplo, de cuando necesitas
establecer tu punto o tu opinión y ser fuerte, eso es complicado. Cuando necesitas expresar emociones y sentimientos también es muy complicado porque no los transmites igual en inglés que en español. Por suerte mi último manager era argentino y era genial, que me podía en mis one-on-one o mis reuniones me podía comunicar y la comunicación era súper buena y también él me ayudó muchísimo a mejorar en ese término, en inglés también. Okay. La verdad que soy en ese sentido soy muy agradecida por eso. En el proceso de que, digamos, algunos pueden estar pensando que, bueno, puedo hacer los papeles, puedo hacer lo otro, voy a hacer entrevistas. Uh-huh. ¿Qué consejo podrías darles para esas personas que hacen entrevistas no están tan acostumbrados tal vez a conversar en inglés o no acostumbrados tampoco al acento irlandés? ¿Qué opciones podrías recomendarles? Quizás la gente que no conoce esto se va a reír un poco, pero por ejemplo, yo cuando estaba estudiando escuchaba una serie que se llama Father Ted, que es súper graciosa y el acento es particularmente irlandés. Cuando escuché eso por todos los días, ahora la amo, eso me ayudó muchísimo y entiendo muy bien. Otra cosa que me ayudó mucho fue escuchar la radio. Eso en términos de entender el inglés. Y para las entrevistas, practicar, ir a meetups. Iba mucho a meetups y eso era muy, muy bueno. Lo otro que recomiendo es, si estás en tecnología, hay sitios en internet que te puedes suscribir para hacer pruebas con otra persona. Entonces, lo que hacen es, ellos te mandan un test y tú les el website, el sitio web, te manda una pregunta y le manda una pregunta a esa persona con la que te está haciendo pairing, uh-huh. ¿Sí? O uh-huh. con la que te va a poner a hacer la entrevista. ¿Cuál sería la compañía? ¿Se puede saber? Sí. ¿O cómo la pueden buscar en Google? ¿Cómo la pueden poner? Puedes colocar interview online. Oye, no recuerdo, pero... ¿Es gratis? Sí, es gratis. Ok, bueno, entonces interview online y gratis, ahí yo le pongo. Lo puedo buscar porque todavía lo tengo en mi correo. Y los que les interese, pues que se comuniquen con nosotros. Exacto. Perfecto. Y lo colocas allí, es muy bueno. De hecho, sirve mucho porque las personas que están allí también hablan inglés y tú practicas. Perfecto. Es como si estuvieses haciendo una entrevista tal cual. Eso es una técnica. A la hora de negociar salario, ¿qué particularidades encontraste acá? En el primer trabajo, quizás en ese momento no estaba buscando mucho una negociación de salario, porque lo que me interesaba más era tener un trabajo para empezar a generar ingresos. Uh-huh. En el segundo trabajo hay algo muy común o muy particular en Europa que no es como en Latinoamérica, que te aumentan el salario más, como por ejemplo 10% de acuerdo a la inflación. En este caso la inflación en Europa es muy baja. Entonces, para que te den un aumento de salario, tienes varias opciones. O te cambias de trabajo y pides más en el otro trabajo, o te cambias de puesto dentro de la empresa, o te ascienden. Pero conseguir un aumento en tu misma posición es un poco complicado. No es imposible, pero es muy bajo. Eso es una de las cosas que cuenta. En la segunda trabajo que tuve, y que es el actual, allí lo que hice fue, yo dije, bueno, este es mi rango de salario en el que estoy ahora. Esto es lo que fui clara con la empresa. Esto es lo que quiero inicialmente alrededor de este monto. Y la verdad es que creo, si mal no recuerdo, que me dieron más que eso, que lo que estaba pidiendo. Sí, me dieron un poco más de lo que estaba pidiendo. También es bueno investigar. Si tienes amigos que trabajan, preguntarles. Me puedes decir el rango. Uh-huh. Hay muchas magazines o como revistas de sitios de empleo que publican encuestas por año y allí puedes ver el rango de salario por posición. Okay. Y te marcan por año, entonces puedes negociar con eso también.
¿Viste algunas diferencias a la hora de negociar, digamos, a la hora de venir con una oferta de trabajo aquí con respecto a lo que hayas vivido en Venezuela? Digamos, si hay alguien que está en Venezuela o en Latinoamérica que de repente le llega una oferta de Irlanda, porque ya logró tratar de Claro. hacer todo estos pasos que vos has mencionado, como lo hiciste vos, y les llega una oferta de salario, ¿qué deberían de ver? ¿Qué podrían decir? Mira, Investigar bastante porque hay casos en los que las empresas lamentablemente abusan de eso, del hecho de que vienes de Latinoamérica y quieren colocar un salario mucho menor al que debería ser. Y la ley aquí es muy clara, te dice el salario mínimo es, creo que para ese momento, no sé cuánto es ahora, eran 30.000 euros. Entonces, siempre tienes que revisar cuál es el salario mínimo, hay una empresa que se llama Glassdoor que te dice cómo le pagan a sus empleados en las empresas. Por ejemplo, no sé, vas a Google y revisas en Glassdoor cuánto le pagan a un ingeniero en Google, cuánto le pagan a un ingeniero en Facebook o una empresa más pequeña. Eso es importante. ¿Cómo es para una venezolana vivir en Irlanda o en Dublín? Espectacular. Es un país muy tranquilo, la gente está muy feliz. Obviamente tiene sus problemas como todos los países, pero la verdad es un país que es muy bonito, haces amigos, vives bien, vives tranquilo, no tienes que vivir preocupado. Más nada que básicamente vivir y progresar. ¿Algún choque cultural? No, bueno, no, la verdad es que no, creo que no. No tuve el único choque, y no fue cultural, fue más que ambiental. Venía de Barcelona con 40 grados y cuando llegué fue en noviembre y hacían 6 grados. Oscurecía a las 4 de la tarde, no entendía. Amanecía a las 8 de la mañana. Entonces no veía mucho el sol porque me tenía que ir muy temprano para estudiar inglés y cuando salía del curso de inglés ya estaba de noche y decía, nunca veo el día. Sí. Eso fue un choque, pero también una de las cosas que me ayudó fue la profesora irlandesa que tenía, Niamh, si algún momento la escucha, bueno, era muy, muy buena. Ella nos decía, los irlandeses somos... voy a usar esta palabra, no sé si es la adecuada, antiparabólico. Si llueve, igual salimos, si no llueve, igual salimos, si está nevando, salimos, si no está nevando, salimos, si hace sol, si no. Y cuando haces ese cambio en tu mentalidad, la verdad es que todo funciona automáticamente. Así como lo dije, por ejemplo, yo aquí, si llueve, salgo. Si está haciendo mucho frío, igual salgo, porque tu vida tiene que continuar. Pero conozco amigos que básicamente si están cayendo unas gotitas de lluvia, no salen. Dicen, no, el tiempo está horrible, no salen. Y la verdad lo que importa es que disfrutes lo que tienes alrededor. Eso es lo que diría. Si te encontraras a Laura hace 6 años, ¿qué consejo le darías? Si me encontrara a Laura hace 6 años. La verdad, no sé si soy arrogante, pero yo me he sentido muy bien. En cómo lo he hecho, quizás como dije, el posgrado, elegir de verdad, ver qué opciones tienes, eso es como, no es un regret porque aprendí mucho de project management. Me hizo tener otra visión, pero en el momento en que estoy ahorita apreciaría mucho más hacer un posgrado técnico. ¿Escogerías el mismo país o habrías escogido otro país? Sí, escogería 1000 veces el mismo país. Interesante, qué bien. Sí. ¿Y algún último consejo que le puedas dar a la gente? Muchas veces estamos muy, y no lo digo por mí, sino en general. Sí, de lo que uno puede percibir acá del resto de extranjeros que viven. Exacto, la gente se apega mucho a su país. Y eso es una de las cosas que afecta más cuando llegas a otro país. Entonces, andamos buscando la misma comida, la Exacto. misma ropa, la misma música, la misma cumbia. Y está bien, quizás está bien tener cierto tipo de nostalgia, pero entonces al mismo tiempo te estás bloqueando de vivir nuevas experiencias. Por ejemplo, si yo voy a ir a Alemania, yo no voy a buscar comerme una empanada.
voy a buscar comerme una comida típica de Alemania, porque quiero ver qué Apreciar es lo que la comen. cultura del país. Sí. Entonces, es importante conocer la gente, es importante hablar con la gente local y es importante también hacerte inmerso en la cultura. Eso para mí es... Obviamente nunca vas a olvidar a tu país, pero Aprendes. tienes que vivir el presente. Es importante vivir el presente y no en el pasado. En ese sentido. A menos que sepas que vas a regresar a tu país en algún momento. Pero de resto no. No, nada está escrito, ¿verdad? Al final de cuentas, eso es algo que también conversamos acá en el podcast, que cuando salimos del país pensamos que es para ese país, para toda la vida, del resto de los días. Claro. Y la vida tiene muchas vueltas. Puede ser que escogieras este país por unos años, te pases a otro país como lo acabas de hacer. Claro. Y puede que estés en otro país en otros años y te vuelve a hacer el Así podcast es. y mira, ¿qué se habrá hecho Laura? Y te entrevisto dentro de unos años y mira, ¿dónde estás? Y estoy aquí en tal lado. No sé. Bueno, pero es parte de la vida, que muchas veces pensamos que todo está escrito tal y cual es y voy a vivir y morir y crecer en el mismo barrio. Y, No. y a veces la gente dice, no, es que no me quiero ir de acá. Bueno, no es que te están diciendo que te vas a ir, que te van a poner una pistola y que Claro. nunca vas a regresar, sino... Tener la mente abierta ayuda bastante cuando te estás mudando. Y ser bastante comprensivo de lo que vas a emprender en unos meses, días, años, no sé. Perfecto. Depende de cuándo quieras hacerlo. Pues muchísimas gracias, Laura. Gracias a ti por invitarme, estuvo muy bien. Excelente. Lo disfruté. Bueno, muchísimas gracias a todos y se pueden comunicar conmigo al correo electrónico leonardo.martin@pm.me y cualquier cosa, tanto Laura como yo les estaremos aclarando cualquier duda que tengan. Muchísimas gracias, Laura. Chao. De nada, bye. This is Work and Learn Abroad.